buenas tardes, ¿cómo les va? Acá dejo el barbijo. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, seguimos acá en el Museo de la Televisión Pública. Ya les dije la semana pasada, se puede venir a visitar este museo, pidiendo, por supuesto, turno en la página web del canal. Hay una muestra dedicada a Aníbal Troilo, nada menos, que hizo 3 programas Troilo acá en el canal en los años 60. Entonces hay fotografías, objetos. Vale la pena, Si salen a pasear por Palermo los fines de semana, acuérdense, acá estamos y se puede visitar esta muestra. Bueno, ustedes saben que hay autores que tienen un personaje, sobre todo autores de policiales, ¿no? Un personaje emblemático que va apareciendo en distintas novelas, y así se arma una especie de saga. El autor con el que charlamos en estos días es la 4ª novela que hace, policiales, con la misma protagonista, que en general es un detective, es un hombre, y en este caso no. Es una mujer y es periodista. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Sergio Holguín nació en Buenos Aires en 1967. Estudió letras y como periodista fundó la revista V de Bian y colaboró con distintos medios gráficos. Es autor, entre otros títulos, de Lanús, Filo, 1982 y La fragilidad de los cuerpos. La mejor enemiga, la 4ª novela policial que tiene como protagonista a la investigadora Verónica Rosenthal, es su última novela publicada. Bueno, La mejor enemiga, acá la tengo, la 4ª novela de la saga de Verónica Rosenthal, ¿no es así? Así es, Cristina, es la 4ª novela de la serie de libros de historias de Verónica Rosenthal. Leí por algún lado que tenés planeado, ya tenés pensadas 3 más, ¿es cierto? En realidad, lo que a mí me gustaría es escribir 10 novelas con Verónica Rosenthal de protagonista. Ese es un proyecto que yo tengo desde la primera novela, porque es la cantidad de novelas que otros autores de novelas policiales hicieron con sus personajes. Mira. Ankel, con Wallander, era lo que quería hacer Stieg Larsson, y como el policial sueco influyó notablemente en el personaje de Verónica Rosenthal, mi idea es seguir esa línea de 10 historias. En la cabeza siempre tengo 2 o 3 dando vueltas, que son las que ahí pugnan por imponerse y convertirse en la novela siguiente. Hay meses que pienso que es una y hay otros momentos que pienso que es otra historia. Eso va variando según el momento. Así que, pero sí, mi intención es seguir con Verónica Rosenthal muchos años más, si puedo. Sergio, si yo no me equivoco, la primera fue La fragilidad de los cuerpos, ¿no es cierto? Es cierto. Sí, La fragilidad fue la primera de las 4, que salió en el 2012, si no me equivoco, y ahí empezaron las historias de Verónica. Empezó con esa historia tan fuerte de las apuestas con los chicos y las vías del tren, jamás me pegó mucho esa historia en su momento, sí. Las apuestas que hacían estos desgraciados con los chiquitos, ¿no? ¿Cuál se quedaba más tiempo en la vía cuando venía el tren? Esas eran las apuestas. Sí, claro, y bueno, es la presentación de Verónica, que ya había estado en un cuento que yo había escrito para una antología de cuentos de trenes, donde estaba de manera muy resumida y con otro perfil distinto al de Verónica, no era todavía la Verónica de estas novelas. En ese cuento que salió en una antología que hizo Christian Kupchik en Editorial Norma a comienzos de los 2000, 2003, sobre cuentos que tenían como tema los trenes. Y ahí arranqué con la historia de Verónica, pero después la perfilé hacia otro estilo de periodista un poco más parecido a lo que es ahora, ¿no? A lo que aparecía en estas novelas. Ahora, tantos años haciendo el personaje va creciendo, no es que se quedó estancado en un momento, va creciendo a lo largo de los años. Si pensamos en esa Verónica que empezó, no es la misma de ahora, digo. No, es cierto. Yo quería que el personaje de Verónica no fuera un personaje inmutable, un personaje igual a sí mismo, de novela a novela, sino que justamente cada historia que se cuenta en las novelas
fuera influyendo en el carácter, en la vida, en las relaciones afectivas de Verónica en el libro siguiente, ¿no? Que fuera como nos pasa a nosotros en la vida, que nos va pasando los años, mantenemos nuestra personalidad que tenemos probablemente desde nuestra infancia, pero que vamos cambiando, evolucionando, según cómo la vida nos va tratando, ¿no? En el camino. Y Verónica empieza en la fragilidad, más o menos tiene 29, 30 años, y ahora en La mejor enemiga ya tiene 35, 36 años, entonces la vida empieza a tener un valor distinto para ella, ¿no? Tiene una actitud distinta con respecto a los afectos también, pero bueno, es justamente lo que yo quiero conseguir con Verónica, que vaya cambiando y que por ahí el último libro, Verónica tenga 50, 50 y pico de años, y actúe como actuaría Verónica en ese momento de su vida, ¿no? Una cosa fundamental es que Verónica no es un detective, sino que es una periodista. Y entra mucho el tema de los medios. En esta novela última tiene un gran protagonismo, pienso, de una crítica muy fuerte al periodismo actual, ¿no? A las empresas de medios. Sí, Verónica es una periodista que se dedica al periodismo de investigación, a escribir artículos que la llevan a meterse en problemas, generalmente vinculados con gente asesinada, o que busca gente que ha cometido delitos muy importantes, pero además hay un mundo de Verónica que es el mundo de la revista en la que trabaja, que es el mundo de las redacciones en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, al transcurrir en estos años, evidentemente eso se refleja también en la dinámica que se genera en esos medios, con todos los cambios que ha habido en los últimos años, en las últimas décadas, en el periodismo argentino, donde entraron a jugar muchos empresarios que no eran originalmente de medios, sino que venían de otros ámbitos y que terminaron, como les sobraba dinero, comprando medios para usarlos casi como house organs de sus intenciones o intereses empresariales o políticos. Y en la novela de Verónica, en La mejor enemiga, hay bastante de ese mundo, ¿no? Que por mi trabajo como periodista en su momento, en Crítica de la Argentina, en El Guardián, vi bastante de cerca, ¿no? Todo ese mundo que a mí me fascina, el mundo del periodismo. Te fascina, pero lo has dejado. No haces nada de periodismo ahora, ¿no es cierto? Es cierto, sí. Yo empecé a hacer periodismo muy chico, a los 17 años. Estaba todavía en quinto año de secundaria y ya había empezado a hacer periodismo profesional. Y siempre pensé que que iba a dedicar al periodismo como oficio, como fuente de ingresos, para mantener pues también familia. Y que la literatura iba a ser siempre como una especie de diversión, de algo que hacía más de manera para mí, para divertirme. La vida te va llevando a distintos caminos que no esperás a veces, y la crisis de los medios a partir del 2010, con el cierre de Crítica primero, después el cierre de El Guardián, y a su vez la posibilidad de poder dedicarme a escribir ficción, hizo que los últimos años haya preferido dedicarme más a escribir ficción, a escribir guiones, proyectos de series o de películas, que es lo que ahora estoy haciendo en los últimos años y que la verdad a mí me gusta mucho. Pero bueno, siento esa nostalgia de la falta de una redacción con quien compartir con amigos, compañeros, colegas, lo que va pasando en la realidad, ¿no? Que es algo tan lindo. Obviamente. Sí. Sin duda. Ahora, no voy a contar la novela, pero digo, Verónica en un momento decide irse a un medio digital nuevo, independiente, y aparecen estos medios que ya no son en papel, creo que no se pueden sostener, no se podrían sostener, y bueno, hay muchos medios digitales, y esa es la apuesta de ella, ¿no? Sí. Es un tema también muy actual que aparece en la novela. Claro, es muy difícil hoy por hoy pensar un medio en términos digamos, que tenga un formato físico, ¿no? En papel, una revista, un diario nuevo, se plantea más la posibilidad de hacerlo en digital que hacer una versión en papel. Porque los costos son altísimos, porque la llegada es muy limitada en comparación a lo que se puede hacer con el mundo digital, y a su vez hay nuevas generaciones que se están incorporando
que leen mucho más por medios digitales, en la computadora o en el celular, más que comprar un diario. Entonces, evidentemente hay un cambio profundo e importante y de hecho en los últimos años en Argentina han salido muchos medios importantes, buenos, de periodismo confiable, que es tan difícil a veces encontrar en medios digitales, ¿no? Sin duda. Bueno, digo que eso aparece en la novela. Y otros elementos que aparecen que te quiero preguntar especialmente porque me intrigan. Aparece la crisis de Medio Oriente, por ejemplo. La novela empieza Sí. con un capítulo que parece que va en una dirección corta y después entra Verónica y todo lo demás, ¿no es cierto? Y quiero que me cuentes un poco Sí. eso y la decisión. También está la historia de la familia de Verónica, del abuelo. Claro. Entonces, hay entradas y salidas de ese mundo. Me gustaría que hablaras un poco de todo eso y cómo decidís incorporarlo. Bueno, en realidad en el origen está querer contar por qué Verónica es como es. Verónica es una chica de Recoleta, pero que sin embargo tiene mucha calle y la forma en que se vincula con la gente y de la manera que, digamos, encara su trabajo y sus investigaciones, es una persona que tiene, digamos, lo que nosotros decimos popularmente como que tiene calle, ¿no? ¿Y de dónde le viene si se crió en Recoleta? Y quería contar esa historia, que es la historia de la casa de los abuelos en Villa Crespo, donde ella pasaba los fines de semana y los veranos, y donde se curtió de alguna manera en la amistad con unos chicos del barrio, con los que iba a jugar al Parque Centenario, que andaban todo el día en la calle. Hay un poco también Uno de esos personajes aparece en la actualidad, ¿no es cierto? No vamos a contar detalles, pero uno de esos chicos de la barra aparece de grande. Y bueno, claro, cuando ella está voy a decir nada más. investigando qué pasó con un periodista justamente asesinado. Exactamente. Y quería contar la historia del abuelo, quería contar esa historia del abuelo, que era un judío polaco, militante comunista, que se va a Palestina, pero que después entra en crisis justamente con la creación del Estado de Israel. Él era un militante antiimperialista, decide irse de Palestina y termina acá, en Argentina, con su mujer, y forma su familia, tiene sus hijos, y aparecen los nietos. Y yo quería que esa historia de ese recorrido que hace el abuelo alrededor de lo que es Palestina en los años 30 y 40, después de lo que pasa en parte con la comunidad judía en Argentina en los años siguientes, en los años 50, 60, el antisemitismo, las persecuciones, la formación de grupos de autodefensa en los 60. Quería que todo eso se vinculara con algo que tuviera algún elemento de actualidad. Y me pareció que el tema palestino es un tema siempre, digamos, periodísticamente muy rico y a su vez narrativamente muy rico, ¿no? Para contar una historia donde se puede hablar justamente de lo que le pasa al pueblo palestino en Gaza o de donde estamos, ¿no? En los territorios ocupados, etc. Y ahí es donde se hace, digamos, se desenlaza esta historia del médico inglés que va a trabajar en un hospital en Gaza, que es un hospital que termina bombardeado por tropas israelíes, ¿no? Todo esto está en el prólogo, no es que estoy contando mucho de la novela, sino que está en el primer capítulo. Claro, pero es un prólogo que te hace pensar que va en una dirección la novela, pero después, bueno. Sí, ¿sabes qué? Eso... Yo sé que lo hiciste conscientemente, por eso te pregunto. No era así originalmente. Originalmente ese prólogo era el capítulo, no me acuerdo, 17, ponele. Venía la historia de infancia de Verónica, la historia del abuelo y esa historia. Había como un correlato cronológico, ¿no? Ahí en orden de cómo se ordenaban las historias. Pero justamente estaba releyendo una novela que ya había leído hace mucho y la estaba releyendo, que era La Leona Blanca de Hanni Mankel, que empieza con una historia que transcurre en Sudáfrica a comienzos del siglo XX. Y me fascinó eso, y dije, no, claro, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que sacar ese capítulo, ponerlo al comienzo, y que la gente se pregunte a lo largo de todo el libro por dónde se va a vincular esta historia con lo que estamos viendo de Verónica. Claro, es lo que te pasa, decís, ¿cuándo entra ahora el médico? No. Claro. Pero bueno, es el modelo de Mankel. El tema de Verónica, sí. Vos dijiste por algún lado, leí que
que la novela policial es machista, y eso ha cambiado por suerte en los últimos años, que y es verdad, los personajes que aparecían o eran o la rubia sexy, maquiavélica, fatal, o no sé qué, pero nada más, claro, la mujer fatal. Y Verónica no es un policía, pero es una periodista, pero investiga y es muy audaz y se mete en situaciones de mucho peligro, o sea, toma un rol protagónico. Esto fue cambiando con los años, obviamente, pero vale la pena conversar un poquito sobre el tema, ¿no? Claro, a ver, me parece que justamente el tema es que hay dos tradiciones que implican en el policial argentino, que son el policial por un lado y lo argentino por otro, la literatura argentina. Y tanto el policial como género, la novela negra norteamericana, es terriblemente machista, sobre todo en los años 40, 50, después empiezan a incorporarse también escritoras al género que le dan otra mirada. Y la literatura argentina pasa lo mismo, la literatura argentina la literatura escrita por varones es machista en general, hasta hace pocos años, no, ni siquiera hay que ir a uno muy antiguo. Los grandes escritores argentinos, no sé, qué sé yo, Abelardo Castillo, la literatura de Abelardo es machista, escritores maravillosos como Juan Carlos Onetti, que es uruguayo, pero que forma parte de este sistema de lecturas que uno arma en la adolescencia, en la juventud, es un escritor machista. Entonces es muy difícil... Ni hablemos de, Sergio, de los dramaturgos. En este programa lo han reconocido Tito Cosa, claro. Gorostiza, se reconocían como machistas. Sí. Pero tiene mucho que ver con también con esta literatura de los años 60, que a mí me fascina, me encanta, la literatura argentina de los 60, no sé, Briante, etcétera, que eran escritores que estaban muy impregnados de esa cultura del macho, que nunca... aflojaba y que tiene una mirada casi de rechazo hacia la homosexualidad. Eso fue cambiando primero en la sociedad y después en la literatura, más allá de que hay ejemplos de muy buena literatura que no es así, en escritoras, en autores gays, etcétera, pero en lo que podríamos denominar esa literatura cis, hecha por varones heterosexuales, generalmente es una literatura machista. Y me parece que eso fue, pero cambió primero la sociedad, y de atrás venimos nosotros, los escritores, que de alguna manera vamos reflejando esos cambios sociales en lo que escribimos. Y hoy cosas que antes no nos hacían ruido, ahora nos parece incómodas, ¿no? A la hora de narrar. Por supuesto. Pasando con los años. Yo tengo una novela, El equipo de los sueños, que es una de mis novelas juveniles, y que se dan escuelas y todo eso, donde hay todavía una mirada muy masculina sobre las cosas. O sea, el chico le dice a la chica que él va a ir a buscar y va a solucionar el problema, y se junta con otros dos amigos varones y van los tres a resolver la historia. Hoy creo que yo no cambiaría una línea de ese libro porque no me gusta reescribir, pero si claro, pero no lo volverías a escribir en este momento. Claro, con una chica que fuera ella a buscar las cosas y no por ese chico que se presenta como un príncipe que le resuelve los problemas a su noviecita de la adolescencia. Pero justamente porque nosotros mismos estamos en un proceso todo el tiempo de cambio. Eso está bueno también, porque ser parte de una dinámica de cambio en todo, en la forma de tratar de los personajes, en la forma de escribir, es algo muy atractivo para el escritor, porque te quita de lo anquilosado, de repetirte a vos mismo, ¿no? Si podés ver tu propia literatura como parte de algo que ya es de otra época también. Exacto, no es fácil, eso lo último que dijiste, ver tu literatura como parte de otra época, no es sencillo. Bueno, la última vez que viniste acá... Y bueno, claro. ¿Cómo? La última vez que viniste acá fue con un libro de cuentos. Los hombres son todos iguales, se llama, justamente, hablando del tema. Sí. O sea que vos vas intercalando las novelas de Verónica Rosenthal con otros libros que van surgiendo, como este de cuentos, que creo que fue el año pasado que estuviste acá. Claro, sí, en el 2019, antes de la pandemia. Antes de todo esto, y claro, yo a ver, cuando saqué No hay amores felices, que es la tercera de las novelas de Verónica, venía de publicar antes Las extranjeras, que era la segunda de Verónica. Pero después de No hay amores felices vino 1982, que es una novela, y después el libro de cuentos. Como Malvinas, probablemente ahora,
mi próximo libro sea otra novela de Verónica. O sea, no es que hay un ritmo estricto de un libro de Verónica y un libro de otra cosa, sino que es lo que tengo ganas en ese momento de hacer. Y ahora tenés ganas de escribir sobre Verónica. Sí, tengo como muchas ganas de escribir otra historia de Verónica. Además, como siempre, las novelas, es muy esperado el personaje más que mis libros, digamos, ¿no? Hay un público lector. Ya tiene su público. Claro, te lo voy a repetir yo también, que el fenómeno que pasa con Verónica Rosenthal es como el que pasa con Harry Potter, pero 1.000.000 de veces menos. O sea, bueno. Rowling tiene 100 millones de seguidores y yo tengo 100. Yo tengo 100 seguidores. Bueno. Pero esos 100 seguidores pero esos 100 son fieles, digo. Sí, totalmente. Me encanta escribir para esos 100. Sí. Bueno, esperemos la próxima y ojalá que para la próxima ya nuestra vida haya vuelto a alguna normalidad y estemos de nuevo en el estudio. La nota fue compleja, se corta la transmisión, vuelve, pero bueno, lo pudimos hacer, ¿no, Sergio? Y eso es lo que más me importa en este momento, que es complicado. Así que bueno, la próxima te espero en el piso, aunque sea de esta manera, decís vos. La próxima nos vemos con la nueva novela de Verónica en el estudio de la televisión pública. ¿Está bien? Esperemos que sea así. Te mando un beso grande. Que estés bien, cariños, hasta luego. Chao, chao. Acá tengo en la mano Sontag, la biografía de Susan Sontag, Sontag, vida y obra de Benjamin Moser, un periodista norteamericano que con este libro ganó el premio Pulitzer de biografía. Y realmente se lo merece porque me parece también un libro extraordinario, porque trasciende la figura de Sontag, que ya de por sí es interesantísima, pero además es una radiografía de época extraordinaria, porque Sontag fue protagonista activa de todos los acontecimientos políticos y sociales de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte, ¿no? Entonces aparece todo esto en el libro reflejado, además de la personalidad compleja, muy difícil, de Susan Sontag, que está acá muy bien tratada, y los debates culturales de la época. En fin, es un libro, tiene más de 800 páginas, pero yo les aseguro que se lee con real interés, no se puede dejar. Yo por lo menos lo leí de esa manera. 800 páginas tiene. Este autor también escribió una biografía de Clarice Lispector, y a raíz de esa biografía el hijo de Sontag lo llamó y le ofreció los diarios de Susan Sontag, que hasta ese momento no se conocían, ¿no? Y con ese material él empezó, hizo más de 500 entrevistas, en fin, un libro completísimo. Creo que estuvo 7 años trabajando y se llevó el premio Pulitzer. Recomendamos Sontag, por supuesto que sí. Y vamos a charlar ahora con un crítico y escritor que vive hace muchos años en los Estados Unidos, justamente, que acaba de publicar una novela y además tiene mucho contacto con el país y hay muchísimo tema para hablar con él. Les pido que lo escuchen porque es muy interesante. Ahí va. Bueno, Saúl Sosnowski con nosotros. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás tanto tiempo? Muchas gracias. Muy bien. Y sí, demasiado tiempo. Demasiado. Nos conocemos hace tantos años con Saúl. Cierto. Tantos. Cierto. Mejor ni acordarse, de los años 80. Pero eso está muy bien. Sí. Antes que nada quiero hablar de la revista Hispamérica que vos dirigís. Es una revista de literatura. Sí. Es una revista, qué sé yo, de referencia de la literatura latinoamericana a nivel internacional. Es un caso bastante curioso y único y que está por cumplir creo que 50 años, ¿es así? Ininterrumpido. Es así. Este año cumplimos 50. Sí. ¿Podés contar un poquito cómo es eso? Claro que sí. Y me preparé un par de cositas. Para empezar... A ver, ahí está. Este es el número 1, hace 50 años. Que salió en julio de 1972, con colores obviamente emblemáticos y un número totalmente dedicado a la literatura argentina. Y una de las cosas más emocionantes que me ha ocurrido con la revista es que la gente siempre me dijo que sí.
yo avisaba que iba a empezar una revista y la gente comenzó a apoyar. Y eso es lo que nos ha permitido seguir hasta hoy, en que ya empezamos el año 50 y este es el primer número del año 50 que tiene una sola variante en la tapa y es que le pusimos un loguito que marca los 50 años. Y pero bueno, eso ha sido de una constancia realmente emocionante para mí. Y bueno, es una gran suerte poder hacerlo. Empezamos como una revista, y cortame porque cuando empiezo a hablar con entusiasmo de la revista... No, te escucho, no te preocupes, te escucho con mucho interés. Yo pensaba, a raíz de todo esto, vos dirigiste el departamento de castellano y de la literatura latinoamericana en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Sí. Y yo pensaba, Saúl, ¿cuándo fue que te fuiste de acá y te instalaste en Estados Unidos? ¿Cómo fue eso? Porque seguiste muchísimo, y ya lo vamos a ir viendo en la nota, en contacto, ¿no es cierto?, con la Argentina y con los intelectuales argentinos. Sí. ¿Cómo fue que te fuiste a Estados Unidos? Me vine a estudiar cuando yo tenía 19 años. Y pensé que iba a estar aquí 1, 2, 3 años y después iba a volver. Y como algunos otros amigos, descubrí la literatura latinoamericana leyéndola aquí, porque en mi época no leíamos literatura latinoamericana cuando estábamos en la secundaria. Era un año de literatura española y una de Argentina, con Fermín Estrella Gutiérrez y esas cosas, ¿no? Seguro. Y bueno, hice primero... el primer título era en historia, después hice una maestría y un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Virginia. Me ofrecieron un puesto en la Universidad de Maryland. Les dije en la entrevista, bueno, voy a estar 2 o 3 años y después me voy. Y bueno, sigo por aquí. Y siempre pude hacer en la universidad básicamente lo que me gustaba. Y la universidad siempre me apoyó y esa es una manera muy bonita de atarte. Sí. Pero me imagino, pero que además te dio la Universidad de Maryland, pienso, oportunidad de hacer algunas cosas que por ahí en la Argentina hubieran sido más difíciles. Cuando empezó la democracia, vos organizaste en la Universidad de Maryland un encuentro de escritores argentinos, invitaste a los que se habían exiliado y a los que se habían quedado en el país. Era un momento de mucho enfrentamiento. Y ese enfrentamiento, la discusión se trasladó a Maryland, porque no es que no hubo enfrentamiento en Maryland, hubo, pero tuvieron que ir a Estados Unidos para encontrarse. Era un grupo muy grande, si vos me ayudás, recordamos quiénes fueron a Maryland. Sí. Él trajo todo, tiene todo preparado, pero bueno, yo me acuerdo unos profesores. José Pablo Feynman, fue José Pablo Feynman, Beatriz Arlo, Noé Trick, Tulio Alperín Dongui, Jorge Laforgue, estuvo Hipólito Solari Irigoyen. ¿Cómo no? Estuvo también, Luis Gregorich estuvo, Diana Hecker, Osvaldo Bayer, Santiago Koverlov, o sea, un grupo de lo más diverso, ¿no? Sí, Martini, León Rosich, Juan Martini, que murió, Martínez, Osvaldo Bayer. Y bueno, y se hizo aquí porque no se podía hacer en otra parte. Yo tenía ganas de hacerlo en Buenos Aires, pero cuando lo planteé en el año 83, la gente me decía que no, yo con eso no me voy a sentar a discutir nada. Y bueno, lo hicimos aquí y después salió la publicación en Eudeva. Sí, gracias justamente a la intervención de Gregorich, a la recomendación de Gregorich, que fue muy Claro, porque Gregorich dirigía Eudeva en los primeros años de la democracia, con Alfonsín. Claro, él lo publicó. Y él fue una persona que estuvo también en Maryland y hubo cuestionamientos fuertes. Uno lee, por ejemplo, yo a raíz de que íbamos a charlar hoy contigo, estuve releyendo un poco el libro. Los cuestionamientos que hace Osvaldo Bayer, por ejemplo, en su ponencia, son realmente muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuertes, y empezó leyendo 2 citas, y
desafiándonos a que nosotros reconociéramos quiénes eran los autores, ¿no? Y a partir de ahí... Uno era una frase de Videla, me acuerdo. Una era una y la otra de Sábato. De Videla y la otra de Sábato. Sí. Hubo muchísima polémica en torno al artículo ese de la Argentina dividida de Gregorich, ¿no? Sí. Digamos que fue... Sí, decime. No, digo que yo recuerdo muy bien esa época, los enfrentamientos eran terribles. La gente que daba vuelta a la cara para no saludar al otro y demás, ¿no? Ahora, yo leí, hay una reedición de este libro que salió hace un par de años, sí, y hay un prólogo nuevo tuyo en la reedición, y decís que el libro no solamente tiene interés como documento histórico, sino que un poco lo que se plantea en el libro sigue sucediendo, y es verdad, los enfrentamientos son muy grandes, que nos cuesta mucho dialogar, decís en un momento. Es así. Que nos cuesta mucho dialogar. Sí. Y sobre todo, si venís de otra cultura, por ahí se ve con más claridad esto, puede ser, o se ve desde otro lado, por lo menos, ¿no? Se ve desde otro lado, y lo curioso es que esto tuvo repercusiones regionales, porque yo lo hice al año del retorno de la democracia, y cuando los uruguayos se enteraron de esto, dijeron, ¿y nosotros qué? Y entonces, querían ellos también, y entonces hice esa reunión con los uruguayos, otra vez siguiendo la misma modalidad, pero esta vez también tuve que ir al Uruguay para hablar con el consulado, para estar seguro de que iban a otorgar las visas a alguna gente que había estado presa hasta poco antes de venir a Maryland, ¿no? Claro. Y bueno, después... ¿Pero los enfrentamientos fueron tan fuertes como los de los argentinos? Ninguno fue tan fuerte. Ahí la brecha fue más que nada generacional, ¿no? En que las divisiones se dieron entre los grupos más jóvenes, en ese momento Leo Maslía, por ejemplo, y los mayores, ¿no? Acá en el grupo tuyo, más o menos, no exactamente, pero es una generación, ¿no es cierto? Que es la generación del exilio, claro, obviamente. Sí. Es impresionante. Después hicimos una reunión en Buenos Aires. En el año me acuerdo, en el Centro Cultural San Martín. Exacto. Sí. Pero ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo, excepto por la violencia, porque casi se agarran a trompadas, literalmente, en el último panel, ¿no? Sí. Así que ciertas cosas seguían bastante caldeadas, sí. Sí, sin duda. Ahora, todo eso vos lo pudiste hacer con un apoyo de una universidad que pagó los pasajes, la estadía y todo lo demás de todo este grupo de gente, ¿no es cierto? Y lo hizo también con Brasil y con Chile y con Paraguay. Y la universidad, también busqué fondos de fundaciones, ¿no? Pero la universidad siempre apoyó, y en el caso chileno hubo algo también curioso. Cuando terminó la reunión, yo me iba tranquilo a mi casa cuando escucho que Panam dejó de operar. Todos los pasajes que teníamos eran con Panam. Así que tuve ¿Pagó nuevos pasajes? Sacar nuevos pasajes. La universidad me dio la tarjeta de crédito y me dijo que me encargue de eso y después ya veremos. Pero sí, la universidad ha sido maravillosa todo este tiempo, sí. Bueno, estoy pensando ahí en Maryland, en esta universidad, es donde enseñaba Tomás Eloy Martínez también, ¿no es cierto? Claro. Fuiste a Maryland, a Tomás estuvo aquí varios años mientras Susana Rotker estaba haciendo su doctorado con nosotros. ¿Cómo no? Claro. Y él compartía la cátedra con José Emilio Pacheco, que estuvo con nosotros 20 años, viniendo un semestre por año, porque no iba a dejar de estar en México. Sí, por aquí desfiló mucha gente notable. Sí, hicimos una isla latinoamericana aquí. Sí. Impresionante. Por eso me interesaba que contaras todo esto, porque por ahí acá no se sabe tanto. En medio de todo ese panorama, sacás tu primera novela ahora. Sí. Tu primera novela, Saúl. Sí. Por lo que leí, tenías un libro de poemas de hace muchos años y ensayos, obviamente. Has escrito ensayos sobre Borges, sobre, qué sé yo, Cortázar, creo también, ¿o no? Hice sobre Cortázar, sobre escritores judíos argentinos, después con un colega
Leonardo Senkman, un libro sobre fascismo y nazismo en la cultura argentina. Y sí, un libro de poemas que lo sacó Alción en Córdoba. Y el año pasado mi primera novela. ¿Y cómo fue que surgió ahora una novela a estas alturas? Esa es la pregunta que todavía estoy ¿Qué estás haciendo? De haber terminado la segunda. Pero que de algún modo había ciertas cosas que se estaban gestando durante muchos años, ¿no? Y una vez un amigo argentino, él lo olvidó, pero yo no, me dijo: ¿cuándo vas a dejar de hablar por boca ajena y vas a decir lo que tenés que decir? Ajá. Y eso me quedó rondando. Y en un momento dije, bueno, sí. Y empecé. Y fue una experiencia muy gozosa. Y me encantó la edición que sacó Paradiso. Sí. Bueno, hablando de la edición de Paradiso, que la tengo acá en la mano, Decir Berlín, Decir Buenos Aires. Sí. Contanos un poco la foto de tapa antes de pasar al contenido de la novela, porque me llamó mucha atención la foto de la tapa. Es un asfalto y ahí se ve. Contalo vos, por favor. Sí. ¿Viste lo que es un profe? Siempre tiene todo preparado. Todo preparado, porque dije, en una de esas me vas a preguntar. Y no te equivocaste. No, pero me tenía que anticiparme. Yo le propuse esta idea al editorial, ¿no? Porque el Decir Berlín, el Berlín se refiere a esas dos placas metálicas que hay arriba y que eran las placas que se pusieron frente a las casas desde las cuales se arrancó a los judíos, y ya sabemos lo que pasó, o eran ejecuciones inmediatas o campos de exterminio, etc. Hay placas en Berlín donde recuerdan exactamente esos lugares. Sí, las vi en Berlín por primera vez, les saqué fotos, las volví a ver en otras partes, y durante los viajes a Buenos Aires vi que se estaba haciendo lo mismo frente a las casas de la gente que se ejecutó durante la última dictadura cívico-militar. Y entonces yo quería establecer ese puente. Y es un puente sobre las calles de Buenos Aires, ¿no? Que de alguna manera también hablan de las múltiples identidades que se dan en los personajes y, bueno, en su autor también, ¿no? Así que era eso lo que quería hacer. Y, bueno, la gente de Paradiso, que es maravillosa, preparó algo que me encantó. Sí. Bueno, yo podría decir, puedo decir que es una novela de amor. Una novela de amor, una historia de amor, Decir Berlín, entre muchas otras cosas. ¿Lo es? Sí, lo es. Y eso me llamó la atención también. Al autor le llamó la atención. Sí, porque al principio no iba a ser una historia de amor, pero de pronto apareció. De pronto aparece, claro, porque la primera parte, larga primera parte de la novela, no es una historia de amor. Al contrario, es la historia de un señor muy centrado en sí mismo y bastante egoísta en muchos aspectos, ¿no? Sí, está muy, muy encerrado en sí mismo hasta que aparece la mujer que le abre la puerta y que de hecho se convierte en una historia de amor. Sí, se vuelve una historia de amor y de hecho es casi un homenaje a ella, porque acaba siendo, mientras él busca, ella ya encontró y ya está haciendo lo que él todavía está soñando. Claro, en la vida, más allá de la historia de la relación entre ellos, en la vida. Claro. No quiero decir mucho para no adelantar lo que pasa en la novela, pero un poco es así. Este hombre es un académico con una buena carrera y qué sé yo, pero tiene grandes trabas emocionales, podríamos decir, ¿no? Sí, está como tratando de abrirse un poco, al mismo tiempo tomando nota de que todos los éxitos que ha tenido no bastan, que tiene que hacer otras cosas. Y ahí entra también lo que es, digamos, una dedicación a lo que es la justicia, lo que es la demanda de derechos humanos, de respeto,
etcétera, ¿no? Pero todo en plano teórico, hasta que esta chica le muestra, no tenés que hablar nada más. Claro, hay que hacer. Hay que hacer. Ella hace. Ella hace. Exactamente. Pregunto una cosa antes de irme, pues me tengo que ir al corte. ¿Cómo se consigue la revista Hispamérica? El libro Decir Berlín, Decir Buenos Aires está en las librerías, es fácil, sí. Pero la revista, ¿cómo se consigue? Solamente por suscripción. Me encantaría que a partir de esta nota se suscriba mucha gente. Sí, o que algunas librerías digan, bueno, mándame 10 ejemplares para tenerlos y aunque sea al costo, no me interesa. Pero me interesaría muchísimo que esté ahí. Los primeros números que se imprimían en Buenos Aires, los primeros 22 números se imprimieron en Buenos Aires, entonces esos se estudian. Pero una vez que la tuve que imprimir aquí, ¿no? No llegan a Buenos Aires, salvo por suscripción. Difícil. Sí, pero... ¿Y el que se quiera suscribir, cómo hace? Me escribe un correo electrónico a mí y de inmediato responderé. Bueno, pero ¿podemos decirlo acá, el correo electrónico? Claro que sí, es como mi apellido sin la letra I al final, así que es SOSNOWSK @ de mamá, D de dedo, por Universidad de Maryland, edu de educación, EDU. Perfecto. Y la respuesta y ahí está bien. Y también te escribirá gente que te querrá hacer comentarios sobre el libro y sobre tantas cosas. Me alegro de verte, Saúl. Me alegro de verte, hace muchos años que no te veía. Y ya nos volveremos a ver, espero. Ojalá que sí. Muchas gracias. A vos. Me voy al corte. Chao. Chao. Bueno, por suerte abrieron los museos y podemos ir a recorrer unas cuantas muestras. Ahí la tenemos a Marina Boivin para hablar un poco de todo esto. Hola, Marina. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Qué alegría. Muy bien, acá estamos. Hay muchas muestras y mucho para comentar. Estuve el otro día en el Malva, pero fundamentalmente querría que habláramos hoy de la muestra de Alberto Greco, que es una muestra tan importante que está en este momento el Museo de Arte Moderno, que había cerrado, ahora reabrió. Y bueno, me gustaría escuchar tus comentarios. Sí, se puede ver la muestra Alberto Greco, Qué grande sos, en el Museo de Arte Moderno, con turno previo en la web. Y ya que estamos, que quieran conocer más de Greco, también pueden ver en la trastienda de Galería del Infinito unas fotos que son unas verdaderas joyas. Así que recomiendo estas dos exposiciones porque, bueno, una es la primera retrospectiva en nuestro país, la del Moderno, con un centenar de obras, hay fotografías, pinturas, afiches, textos, y es una forma de conocer cabalmente a Greco. Recordemos que ya en el manifiesto del 62, él pone en claro cuál era su búsqueda del arte vivo, que era esta aventura de lo real, ¿no? El contacto directo con las cosas, con las personas. Poner el propio cuerpo, ¿no? Poner el propio cuerpo en acción, tal cual. Él, en ese mismo manifiesto, él dice, es más importante, es más potente las huellas de mis zapatos, el trayecto que dejan esas huellas hasta llegar a la galería, que la obra que hay adentro de la galería. Es decir, este aspecto vital que después se va a ver en los Vivodito, esta experiencia tan única que él hizo en principio de señalamiento. La primera la hizo, el primer círculo con tiza lo hizo alrededor de su amigo Alberto Heredia en París. Bueno. Y esa fue la primera, digamos, fue eso, señalar y firmar la obra. Y a partir de ese gesto conceptual, potente y a la vez efímero, bueno, transformó cosas y personas en obras de arte, que esto es muy singular, porque amplió la circulación del arte a otros públicos y además unió arte y vida, ¿no? Pero vamos a decir, Marina, Greco empieza con todo esto antes del Instituto de Itela, empieza en los 50, ¿no es cierto? Es un precursor de todo lo que vamos a ver en la década siguiente. Totalmente, es un precursor del, digamos, empezó con el informalismo y bueno, y después siguió con este arte. Su primera experiencia, él fue, digamos, es imposible pensar a Marta Minujín sin pensar en Greco.
es como el alma mater de toda esta energía renovadora. Y su primera... Bueno, Luis Felipe Noé también lo nombra, lo cita muchísimo a Greco. Fueron muy cercanos en un principio. Después Greco sigue su propio camino, ¿no? Cierto. Y también su primera experiencia de arte vivo, que como vos decís fue precursor, fue ya a principios de los 60 en París, en una galería, en la muestra 30 artistas de la nueva generación, se llamaba Curatela Manes y 30 artistas de la nueva generación. Él llevó una caja, esa caja la diseñó Julio Leparc, él le había pedido que le hiciera, con 30 ratas adentro, que la tituló muy ácido, muy áspero, 30 ratas de la nueva generación. Esa fue su primera experiencia de arte vivo y la llevó a la inauguración, les dio agua. Bueno, al día siguiente el director de esta galería parisina le pidió encarecidamente que se llevara la obra porque largaba un olor pestilente. Y ahí Greco se lleva estas ratas al cuarto del hotel donde estaba, entre paréntesis, todas estas odiseas y sus textos, absolutamente todo se puede leer en La aventura de lo real, que es un libro que recopiló absolutamente todos los escritos inéditos, que lo recomiendo. Lo editó Editorial Mizrahi. Ahí se pueden ver todo. Él cuenta qué pasó con todas estas ratas. Y ¿Cuándo salió ese libro, Marina? ¿Cuándo salió ese libro? Es una joya a fines del año pasado. Ah, mirá, interesante. Absolutamente todos los textos, que muchos eran inéditos, y se va a poder, quienes quieran conocer más de Greco, si hay un minuto, recomiendo que vayan a Galería El Infinito, porque hay una performance mítica que es Cristo 63, en la que participó Greco junto con dos performers italianos en el Teatro Roma. Bueno, todas esas imágenes no se sabía dónde estaban. Esta fue una performance en la que ellos habían propuesto que sea una improvisación total, absoluta. Pero todo terminó un poco violentamente. Greco finalizó en esta performance desnudo, tenía un clavo en su pierna, orinó en la cabeza del embajador argentino en Italia. Bueno. Lo echaron de Italia, ¿no? A Greco lo echaron de Italia. A la cárcel y la policía lo llevó. Después de eso clausuraron la performance, estuvo preso, tuvo que irse de Italia. Y bueno, incluso hubo unas fotos de esa performance que llegaron a los diarios y se habló de blasfemia. Entonces, claro, bueno, fue toda una situación súper compleja. ¿Qué ocurrió? El director de la Galería El Infinito quiso rastrear ese material. Supo que esas fotos las había sacado Claudio Abate, ¿no? Pensemos que los negativos todavía los tiene la policía de Italia. Pero ¿qué ocurrió? Él se contactó con el archivo Claudio Abate, un archivo muy importante que lo maneja la familia, y logró tener esas fotografías que ahora se exhiben en Galería. Fue una carrera muy vertiginosa. Pensemos que él vivió 34 años. Y en se suicidó, vamos a decirlo. Sí, se suicidó en Barcelona después de tomar un frasco de barbitúricos, y en una de sus manos escribió la palabra fin, y en la pared del cuarto, esta es mi mejor obra. Es decir, hasta el último aliento, el texto... Para él fue una obra, claro. El texto es clave en la obra de Greco, sumaba a otros a participar en sus textos. Hay un libro que se llama Besos Brujos, sí, que es una especie de novela collage que hizo Greco, que algunos dicen que anticipó a Manuel Puig, porque ahí mezcla, qué sé yo, de todo: recetas de cocina, horóscopos, correo de lectores, citas de películas, letras de tango, lo que se te ocurra. Ese texto, que vos ahora seguramente nos vas a contar de qué surge y demás, yo tuve oportunidad de verlo, se expuso en la Feria Arco en Madrid, me acuerdo que lo vi, el original, y que después, ahora lo compró el MoMA, ¿no es cierto? Lo tiene el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Sí. Qué buen dato esto que mencionabas, que se expuso en Arco y no hubo ningún coleccionista argentino o museo argentino que lo comprara. Estaba en venta en ese momento.
una joya porque, como vos decís, es un collage absolutamente todo. Este barroquismo de Greco en la escritura, en mezclar, digamos, era una obra sideral, ¿no? Que ahora la tiene el MoMA. La tiene el MoMA. Tuve la suerte de poder verlo, lo tuve en las manos. Digo, esta obra, porque él tenía una relación, ¿no es cierto?, con un joven chileno, tormentosísima, que parece que es la historia de amor y desamor con este chileno, ¿no es cierto?, Besos Brujos. Sí. Te digo lo que recuerdo de hace unos años eso fue cuando la Argentina fue invitada a honor a Arco, que estuve ahí y estaba expuesto el libro de Greco, me acuerdo. Sí, tal cual. Esa historia de amor que vos contás es cierto, y en este libro que recopila todos los textos están incluso las cartas, y las cartas que Greco le escribe a otros amigos contándole de esta relación tan tortuosa, tan angustiante, donde aparentemente había terceros, él estaba plenamente enamorado, y una de las, digamos, este texto finalmente, una réplica, logró verlo este amante chileno, lo pudo ver, ¿no? Lo pudo ver. Él no desconocía que se lo había dedicado Greco y finalmente por intermedio de una persona llegó a sus manos una copia. Y lo vio. ¿Qué podemos ver en la muestra del Museo de Arte Moderno? Todavía no la pude ir a ver, pero sé que es espectacular la muestra. Espectacular, un centenar de obras, están los afiches, las pinturas, hay fotografías, este afiche tan ocurrente, Alberto Greco, qué grande sos, que él mismo hizo, y que iba como con una pegatina por las calles a mostrarlo en una alusión irónica a Perón, qué grande sos. Claro. Es una forma de conocer toda la obra, y también hay artistas que hacen obras alusivas, así que realmente recomiendo que saquen turno por la web, que es muy sencillo y está muy bien organizado, se puede elegir los horarios, así que... Perfecto, recuerda ser el Museo de Arte Moderno ahí en San Juan 350. Gracias, Marina, nos seguimos viendo, en cualquier momento nos volvemos a encontrar y seguís comentando. Por suerte hay buenas muestras para ver, ¿eh? Sí, tenemos que hablar de la del Malva también un día de estos, arte y psicoanálisis. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Cristina. Hasta pronto. Señores, nos despedimos, se terminó el programa, ¿eh? Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.